Tiempo de adoración. Dios te bendiga, feliz día. Este es tu programa Tiempo de Adoración. Te queremos dar gracias ante todo por sintonizarnos a través de tu televisión. Este es un programa muy bendecido por el Dios Todopoderoso. Porque Dios siempre está con cada uno de ustedes y queremos que le acompañe, que Dios esté con la gracia y con la gloria. Hoy vamos a tener un programa lleno de cosas buenísimas. Entre una de ellas tendremos éxito especial de este artista, agrupación tan famosa como lo de Hillsong con su tema Hosanna. Hosanna en las alturas. La palabra Hosanna significa salvación, y eso es lo que vamos a declarar hoy en tu casa, salvación del Dios Todopoderoso. Sharmila, también tendremos hoy la oportunidad de una entrevista con un testimonio espectacular. Sí, la pareja Mederhoff. Sí, el señor Christopher Mederhoff, que era ex líder, porque ya no es. Ahora es líder de Dios. Así mismo, él escogió para servirle junto con su esposa al Dios Todopoderoso. Y la verdad que la gente va a quedar sumamente sorprendida con la forma como Christopher, junto con también su esposa, la señora Mederhoff, Ingrid Mederhoff, expresan los sentimientos, cómo Dios ha cambiado su vida y cómo Dios puede cambiar tu vida. Amén. La señora Ingrid nos da unos consejos a nosotras las mujeres, que hay que hablar menos y orar más. Seguro que sí. Y sabe que ellos escogieron un tema muy bonito también, el tema Rey de la cantante Christine Di Clario. También tendremos hoy una alabanza bien hermosísima, que es al encargo de Marcela Gándara, porque definitivamente supe que me amabas. Gracias a Dios. Amén. Y vamos a pasar de una vez a nuestra primera alabanza, que es de Hillsong y su canción Hosanna.
Tiempo de adoración. En este momento inicia Tiempo de aclamar a Dios. Oh Dios, te queremos bendecir en esta hora, Dios, porque tu nombre es grande, Dios. Tu nombre es nombre sobre todo nombre. Queremos bendecir a Jesucristo y también queremos invocar a tu Espíritu, Dios. En esta hora, Padre, queremos aclamar a ti, Dios, dándote toda gloria y honra, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque Dios es único y maravilloso, porque hay muchas almas que necesitan realmente que tú, Dios, tomes la voluntad para que ellos conozcan más de ti. Hay tantas son las almas que están perdidas en tantos lugares, que necesitan tanto de ti, Señor. Son tantos los que a veces creen que la vida lo es todo. La vida eres tú. Por eso la gloria a Dios eres tú. Y cada día nosotros estaremos orando y oramos por cada una de esas almas que tienen tanta necesidad de que Dios le toque, de que Dios le llene y Dios le brinde el amor de siempre. Oh Señor, como dice tu palabra en Génesis 1, Dios, que tu Espíritu Santo se mueva sobre el fundamento de la tierra, Dios, llegando a almas, rompiendo cadenas, Señor. Así, Señor, los cautivos puedan ser libres en el nombre de Jesús, Señor. Bendecimos a toda alma en esta hora y declaramos libertad en esas almas en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, esas almas salvadas, Señor, para el nombre, el honor de gloria de Cristo Jesús. Porque tú eres la gloria y tú eres el honor. El honor siempre será a ti, Dios Todopoderoso. Esas almas que están esclavizadas por tantos tipos de cosas sexualmente, también están perdidas por maltrato, están perdidas por lujuria, están perdidas por no conocimiento de lo que es realmente la palabra tuya, Señor. Nosotros queremos llegar a ti, a tu casa, a tu carro, a donde quiera que tú nos estés escuchando, donde nos estés viendo, que tu alma sea limpia, sea clara y sea abierta, porque ese espíritu está liberado desde el día de hoy, porque así Dios lo propone y así Dios lo hará, y hará que no solamente tú que me estás viendo y escuchando, sino también los que están perdidos en tu familia, y también tú serás el guía para llegar al Señor Todopoderoso. Desata tu gloria, oh Dios, desata tu poder, tu unción, que rompa el yugo del enemigo, Dios, sobre esas almas. Oh Dios, los declaramos de Cristo en esta hora y declaramos victoria, Dios, porque somos más que victoriosos en Cristo Jesús, que nos fortalece. Amén. Y así hicimos nuestra devoción. La devoción porque realmente son muchas las almas que están perdidas. Por eso vamos de inmediato a hablar y conversar. Shermila tenía la oportunidad de la primera parte de una entrevista que estoy seguro que le va a hacer a ustedes encardecer muy bien. Sí, le vamos a presentar el gran testimonio, como le dijimos en el comienzo del programa, del señor Christopher Middelhoff y su esposa Ingrid Middelhoff. Le dejamos la primera parte de inmediato para que así vean el testimonio de esta pareja. Tiempo de adoración. Señora Ingrid, ¿qué significa Jesucristo para usted? Cristo, bueno, el Hijo de Dios, el que vino a morir por nosotros, que gracias a Él tenemos perdón y vida eterna, es la entrada a la vida eterna. ¿Cuántos años ya conoce usted a Cristo? Yo nací y crecí en los caminos cristianos, tengo toda mi vida. He tenido momentos que uno como joven llega y se aparta, pero Dios siempre tiene un plan grande y viene, usa su mano y te saca de ahí, de donde tú estás. Amén. Christopher, ¿qué significa Jesucristo para ti? Bueno, amén, gracias. Bueno, para mí Jesucristo es todo. Es lo que respiramos todos los días, es de quien nosotros buscamos y necesitamos todos los días para que podamos pasar en esta vida que estamos pasando, por toda la lucha que pasamos. Y bueno, por mí Jesucristo es el camino, el verdadero camino para la salvación eterna, para nuestras soluciones aquí. Una cosa importante es para recordar que estamos aquí paseando, somos pasajeros de este mundo, no somos de este mundo. Entonces, como pasajeros en este mundo, necesitamos de Jesús todos los días para nuestra guianza, para todos los problemas que encontramos diariamente, para que podamos tener una solución verdadera, una solución eterna, una solución que nos va guiando día a día, paso al paso,
para este momento que estamos buscando todos los días y en que tenemos esperanza, que es la salvación eterna que estamos buscando. Christopher, Ingrid nos acaba de decir que ella nació y creció en una familia cristiana. Entonces, ¿es a través de ella que tú conociste a Jesucristo? No, bueno, lo que pasó prácticamente yo también nací en la iglesia, asistí por bastante años, tocaba la batería y aún toca la batería, también empezó tocando piano. Y cuando nosotros encontramos en Estados Unidos, fíjate que Ingrid es de Guatemala. Fui a vivir por bastante años en Estados Unidos. Yo fui a estudiar a Estados Unidos y de ahí ella viviendo en Tampa, yo en Orlando, Florida. Y nosotros por un encuentro conocimos uno al otro y de ahí quedamos en contacto por el internet y de ahí empezamos siguiendo en la iglesia juntos, etc. Pero también hay un parte especial porque también por nuestra juventud uno a veces se enfría un poquito y se va retrocediendo un poquito, pero por la gracia y misericordia de Dios, naturalmente, que Dios nos llamó otra vez por su gracia y encontramos otra vez un encuentro personal con Él y así empezamos saliendo y conocimos hasta que casamos. Okay. ¿Y cuántos años tienen ya casados? Ya vamos a hacer 2 años en 3 años, ya cumplimos 2 años y ya vamos a hacer 3 años en abril 2016. 16, ok, qué chévere. ¿Y cuántos años tenían de noviazgo? 10 años de novios. No, tremendo. Eso es muy bonito, porque normalmente la gente se conoce y se casan mayoría de una vez. Pero un 10 años de noviazgo, eso significa que ustedes se conocen muy bien. Cuando Ingrid te da la señal, tú sabes lo que ella quiere decir, ¿o no? Bueno, prácticamente con los ojos comunicamos, no necesitamos ni hablar más, con los ojos conocemos que estamos hablando, pero prácticamente el 10 años fue también porque yo regresó a Curazao y ella quedó allá en Estados Unidos y así quedamos en contacto también. Yo creo que una de las cosas más importantes es que cuando Dios tiene una persona para ti, no importa dónde tú estás, no importa la distancia, no importa el tiempo, pero en su tiempo perfecto, Él va poniendo todo junto en su tiempo, donde que todo va saliendo bien. Y eso fue lo que pasó, porque después de casi 6 años como novios, yo mudó para atrás por Curazao para empezar trabajando y todo eso, y quedamos en contacto y hasta que yo fui proponiendo el matrimonio y que aceptó, gracias a Dios. Y de ahí mudamos a Curazao. Después de casi un año, ella mudó a Curazao y aquí estamos por la gracia de Dios. Ahora, Ingrid, él dijo que te propuso matrimonio. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo te sentiste cuando él te propuso matrimonio? No, bueno, yo desde que comencé con él sabía que el propósito era que él fue a estudiar, esperar que terminara todo su estudio. Después que terminara era mudarse para acá, estabilizarse para que nosotros llegara yo a un lugar donde quedarme acá. Pero pasó el tiempo, se complicaron un poco las cosas. 4 años, larga distancia, 4 años, él yendo a visitarme 3 veces al año. Pero yo digo, todo es imposible, es difícil, pero no imposible. Porque como él dice, cuando Dios tiene un plan y un plan maravilloso en nuestras vidas, porque desde que nosotros empezamos, siempre hemos puesto a Dios, los conocimos en los caminos de Dios los dos. Él me ayudó mucho en ese tiempo, yo no estaba buscando de Dios en el tiempo que yo lo conocí. Y él fue el instrumento que Dios usó para traerme a los caminos de Dios otra vez. Entonces, el que nosotros camináramos, un noviazgo que tuvimos siempre fue con Dios por delante, Dios siempre al frente. Igual el matrimonio, nosotros siempre le pedimos a Dios la dirección, que si era la voluntad de Él, y Dios abrió las puertas, igual que yo mudarme para acá. Entonces, yo digo que Dios tiene planes muy grandes para nuestra vida, Dios me ha prometido, y yo sé que Dios nos va a usar de una grande manera. Y aquí estamos dispuestos como instrumentos para hacer lo que Dios quiera, para llevar el mensaje a toda alma que necesita saber que Jesucristo es la salvación, que sin Dios no vamos a ningún lado. Amén. Tremendo. Wow, Christopher, ¿eres bendecido? Amén, claro que sí. Como la palabra dice, un buen esposo sabe edificar su casa y eso es lo que yo tengo, gracias a Dios. Y yo sé que sin Ingrid a mi lado, yo sé que muchas de las cosas que han pasado recientemente en nuestra vida o en mi vida personalmente junto con ella en ese camino donde yo estuvo, no hubiera pasado. Y yo sé que yo tengo una mujer buena a mi lado. Y la Biblia dice, uno que tiene una buena esposa a su lado, tiene una buena cosa. Y eso es cierto, es verdad.
Nunca es fácil, siempre va a encontrar contratiempos, siempre va a encontrar ciertos problemas que vas a encontrar en cualquier relación, pero yo creo que eso es muy normal. Pero en este caso tenemos uno más grande que nosotros, que sabe edificar, que sabe cambiar las situaciones y que sabe poner tranquilidad en paz en esa relación. Y eso es lo que queremos, eso es lo que estamos buscando Dios todos los días para nuestra vida y por el siguiente paso que vamos tomando en nuestra vida. Tú mencionaste buscar a Dios. Como una pareja, un matrimonio, ustedes tienen que buscar a Dios. ¿Cómo hacen ustedes eso? Bueno, por la misericordia de Dios, una de las cosas que siempre hicimos nosotros fue que así que establecemos en un país, siempre buscando ese templo donde podemos ir a dedicar nuestro tiempo, labor, trabajo y muy importante nuestro diezmo, que sabemos, o bueno, que lo que la Biblia habla, que tenemos que sacrificar para que podamos abrir las puertas y la ventana del cielo para derramar su bendición sobre nuestra vida. Entonces siempre fue así que nosotros teníamos que encontrar ese templo donde Dios nos instruye para estar sirviendo. Y bueno, entonces nosotros encontramos una iglesia aquí en Curazao que se llama Iglesia Vasijas de Gloria, de la pastora Elsie Freilis. Y de ahí entonces empezamos sirviendo en la iglesia. Ya tenemos casi 2 años ya en la iglesia y sirviendo todos los días, yo como adorador, tocando la batería, piano, bueno, donde me necesitan para servir en la iglesia. Y Ingrid también en su ministerio nuevo es danzando en la iglesia y también prácticamente sirviendo donde Dios nos pone. Y eso lo creo que es más importante, es para servir, saber el propósito de Dios que tiene para cada uno de nosotros, el propósito divino. Por eso en Romanos 12 habla que nosotros no tenemos que confundir el pensamiento del mundo para transformar a nosotros, más bien deja que el pensamiento de Él sea el método que cambia nuestro pensamiento para su gloria y para su beneficio. Y eso es lo que siempre hicimos nosotros, siempre colocando nosotros al lado de hombres y mujeres de fe para que nosotros podamos mantener en línea recto con Él, para que Él va guiando nuestra vida poco a poco para su gloria. Amén. Ahora, Ingrid, cuéntame un poquito, porque buscar a Dios no solamente es en la iglesia. Yo creo que lo puedes buscar en tu casa, en la mañana. Uno se levanta temprano a orar, a leer su palabra. ¿Cómo lo hacen ustedes como pareja? Bueno, como pareja realmente hemos creado unos planes para que realmente funcione, porque no solo es buscar Él por su lado, yo por mi lado, porque Dios dice, unidos como pareja, grandes puertas y bendiciones se abren para los dos. No es como que yo busque, si yo busco y hago mi esfuerzo, pero si Él está en otro camino, es muy difícil, no nos alineamos. Entonces si caminamos juntos, vamos a un mismo espíritu, un mismo sentir, Dios se manifiesta de una manera. Y lo que hacemos es orar, tratar de leer la Biblia juntos, y luego después que la leemos juntos, hablamos respecto a lo que leímos. Si tenemos una duda, cualquier cosa, la aclaramos. Tratamos de buscar la presencia de Dios en las noches, tratar de separar ese tiempo como pareja, separar ese tiempo también para Dios. Y así crecen los dos juntos, porque el diablo es lo que quiere, tratar de desanimarlo a uno, enfriarlo, y va a traer contienda, problemas. Pero mientras uno se una en buscar de Dios y poner a Dios como lo primero en la vida, el diablo va a caer y Dios va a vencer, porque Dios está sobre todo. Amén, amén. Ahora, Christopher, cuéntanos un poquito, porque tú eras líder político del partido CLA. Cuéntanos un poquito, como cristiano, cómo te pusiste en la lista como líder y el proceso de ser un líder político. Bueno, el cambio fue que yo siempre tenía una fundación aquí que se llama Fundación Christopher Medelov, que es mi nombre, Christopher Medelov. Cuando regresó de Estados Unidos, yo siempre tenía un corazón para servir, ayudar a la gente de Curazao. Y bueno, todo donde yo podía servir. Y pues prácticamente empezó una fundación ayudando a los jóvenes específicamente, porque yo sabía que si atacamos el problema con los jóvenes que no tenía dirección, no sabía qué quería estudiar o si quiere estudiar o no, entonces ya estamos atacando el problema que va afectando el futuro generación. Entonces el meta sólido de la fundación fue para ayudar sólido a los jóvenes, para tratar de buscar un camino donde ellos lo encuentran confortabilidad para salir adelante.
De ahí pusimos ya 5 autobuses en la carretera de Curazao para que lo recogen gratis, para llevarlo a su escuela, llevarlo para atrás a la casa. Y de ahí fue siguiendo expandiendo el fundación, y de ahí más gente empezó acercando el fundación con otro tipo de problema, de necesidad de trabajo. Los ancianos también empezó acercando de ayudas problemáticos que tenía, etc. Entonces nosotros fuimos expandiendo de servicio, porque bueno, cuando uno llega y tiene una necesidad, uno nunca va rechazando cuando es un servidor, y específicamente un servidor de Dios. Entonces en ese caso fue que el pueblo de Curazao poco a poco empezó insistiendo que tengo que hacer algo más, porque a veces como fundación estamos limitados donde nuestra voz y poder y autoridad puede llegar. Entonces en ese caso estábamos sólidos, concentrados en la autoridad y poder carnal que tenemos, que es nuestra voz para vociferar nuestra preocupación en nuestro país y nuestro problema que estamos viendo que el país está pasando, y los jóvenes y los ancianos. Entonces de ahí el pueblo de Curazao estaba más y más insistiendo, tenemos que hacer algo. Entonces en ese caso fuimos en un pensamiento, tenemos que empezar en la arena político. Y de ese partido político entonces fue que empezamos y levantamos el partido que fue Partido Curazao Libre Asociado, Partido CLA, que yo fundó, y de ahí mismo que yo empezó.